¿Qué tal? Bienvenidos a Enlace Médico. Si tú eres de las que está pensando en embarazarse y no se ha checado la presión, este va a ser un buen podcast para ti. Hay un término que preocupa bastante en las cuestiones clínicas que se llama preeclampsia y estamos hablando de palabras mayores. Pero antes de llegar a eso, hay muchos cuidados que puedes considerar y evitar llegar hasta esa situación. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada especial, es la doctora María Luisa Coronado, especialista en este tema, y vamos a hablar un poquito al respecto. Esto es Enlace Médico. Bienvenidos. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora, me voy a declarar un poquito ignorante acerca del tema. He estado escuchando entre algunos pacientes que hemos tenido alrededor sobre el tema de preeclampsia. Pero antes de que empezáramos con el podcast, me comentaba que hay muchas cosas que se pueden hacer previo a que la paciente llegue hasta esta situación tan crítica. ¿Podemos empezar un poquito? ¿Cuál es la especialidad que trata esto? Claro que sí. Bueno, en mi caso tengo la especialidad que se llama Medicina Integrada y es una especialidad muy preventiva. Claro, diagnóstico y tratamiento también. Sin embargo, en el área que me desenvuelvo, que es la aplicación de la cardiografía por impedancia o ICG, que es un método no invasivo, no doloroso, no agujas, para poder monitorizar la presión arterial y todo el estado arterial, todos los vasos, analizarlos, pues es que yo me dedico a evaluar a las mujeres, en este caso embarazadas o que planean embarazarse. Ok, entonces vamos entrando al tema, porque estamos en mayo y vamos a estar hablando sobre maternidad en todos estos podcasts. ¿Qué es lo que debe de considerar una mujer que ya está embarazada en las primeras etapas o que está previa a embarazarse en el tema de presión arterial? O sea, yo creo que a veces lo damos por un hecho de que estamos bien y a veces no estamos tan bien. Así es, el embarazo pues es una etapa fisiológica normal, no es ninguna enfermedad, sino es un estado normal y se debe de vivir saludable y cómodo. No es estar enfermo, a veces se dice ya te aliviaste cuando ya se resuelve el embarazo, pues no estás enfermo, pero si una mujer se encuentra embarazada o planea embarazarse, es muy importante que monitorice su presión. Como bien mencionas, nos creemos sanos siempre y que no tenemos ninguna enfermedad. Sin embargo, el embarazo es un estado fisiológico en el cual ocurren muchos cambios en el cuerpo de la mujer y no escuchamos a nuestro cuerpo, y eso es bien importante. Pequeñas alarmas, un ligero mareo. Por ejemplo, es muy frecuente que en la consulta vengan embarazadas que se quieren revisar su presión y me dicen, oye, me siento muy cansada y con sueño. Pero es normal en el embarazo, ¿no? El sentirse cansado y agotado. Sí, claro. Pues no siempre. Me he llevado muchas sorpresas que al momento de revisarles la presión arterial en las condiciones óptimas, que si hay tiempo ya les diré cuáles son estas, y traen una presión arterial de 130/80. Hablo de una mujer que es su primer embarazo, sobre todo que son las que reviso, y que están muy cansadas, extremadamente cansadas. Cuando estos parámetros, ahorita comentábamos 120/80, es como lo normal, ¿no? Según la guía, según el libro, ajá, estás saludable, estás dentro de un parámetro bien. Exacto. Y ahorita me decía, no siempre, o sea, porque cada caso es diferente y a lo mejor para ti eso es mucho. Exacto, el libro y las guías oficiales e internacionales dan el punto de corte que la presión normal es 120/80. Sin embargo, las mujeres tendemos a manejar presiones más bajas siempre por nuestro mismo género, 90/60, hay pacientes que incluso 70/60, 70/50, se le llama hipotensión a este término, pero no se sienten mal. ¿Y qué pasa? Se embarazan y de pronto su presión sube a 120/80. Ok, el libro dice que es una cifra normal, pero ya se aleja de la normalidad de esta presión de esa paciente. De ella en particular, ¿no? Ajá. ¿Hay algún estándar? Voy a preguntar a lo mejor algo muy obvio, perdón, pero cuando una mujer se embaraza, ¿sube la presión o baja la presión? O puede pasar las dos cosas dependiendo de alguna situación en particular.
Es muy interesante este punto. Al inicio del embarazo la presión tiende a bajar. Ese es el cambio fisiológico normal y tiende a mantenerse en esta cifra 120-80 durante todo el embarazo. Cuando hablo de... No quiero entrar en términos muy engorrosos. No muy clínico, pongándolo más digerible. Más práctico. Pero, por ejemplo, esta paciente que se sabe embarazada apenas y que conoce sus cifras de presión arterial previas, 90-60, y que en este momento en la consulta trae 130-80 embarazada, ya no es normal. Aunque el libro diga que sí, pero ya no es normal. Y más si trae algún síntoma que pueden ser muy vagos, desde ese cansancio hasta lo más grave que puede ser hinchazón, edema en las piernas. Ese ya es un síntoma pues grave, un signo grave. Ok, ahorita mencionaba, al principio de embarazo puede ser común que baje la presión, pero ¿en qué momento podría empezar a subir o no debería de subir durante el embarazo? No debe de subir más allá de 120-80. Okay. Idealmente no debe de subir. O sea, no debería de haber picos tan marcados, digamos, en la presión. No. Ok, entonces, y ahorita de otro dato que también es importante, me decía, la paciente que se tomó su registro o su presión previo a embarazarse y sabe sus datos y sabe sus condiciones, pero ¿qué porcentaje de sus pacientes se hizo un chequeo previo a embarazarse? ¿Qué porcentaje de las mujeres saben cuál es su presión normal? Yo creo que un 5% sabe sus condiciones previas al embarazo. Realmente quienes ya llevan un control y un chequeo es quien ya buscaba intencionadamente un embarazo o que se sometió a técnicas de reproducción asistida, que ojo, ese es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad hipertensiva, alguna enfermedad hipertensiva durante el embarazo. ¿Qué pasa en ese proceso asistido? Pues son factores de riesgo porque hay manipulación hormonal en este caso. Entonces, eso aumenta el riesgo de alteraciones de la presión arterial. Hay muchos otros, como la obesidad previa o sobrepeso nada más, no necesariamente obesidad mórbida. La edad materna es muy importante. Jovencitas menores de 20 años o mujeres primigestas, es decir, que se van a embarazar por primera vez después de los 35 años de edad, son los puntos de corte de edad más peligrosos para desarrollar alguna enfermedad hipertensiva del embarazo. O si papá, mamá, abuelas ya desarrollaron hipertensión arterial, pues tiene todavía más riesgo. Siempre les hago énfasis a mis pacientes que no hay una sola causa por la cual se hagan hipertensas durante el embarazo, sino es una suma de muchos factores y ¡pum!, detona. Digamos que encontramos más bien el desencadenante, ¿no? Sí. Pero puede haber muchos factores que estuvieron en juego muchos años previos, como mencionaba, a lo mejor hasta cuestiones hereditarias, podríamos hablar, y otras tantas adquiridas que como bien dice, pues algunas cuestiones hasta de hábitos, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, sobrepeso, etcétera, etcétera. ¿Podremos llegar también a eso? ¿También está incluido? También está incluido la falta de ejercicio físico, el no dormir adecuadamente, el no hidratarse adecuadamente. Bueno, son situaciones que a veces las vemos muy normales, no les prestamos atención, pero que son más factores que se suman para poder desarrollar hipertensión durante un embarazo. Como estos males contemporáneos, ¿no? Poca actividad, mala alimentación, mal sueño, a lo mejor parecen muy comunes, pero van sumando poco a poco. Exactamente, todo suma. Ok, ahorita me lancé hasta la preeclampsia y me decía usted antes de empezar, ojalá y no lleguemos a eso y no tengamos que definir eso. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la mujer sí empieza a presentar algunos síntomas de hipertensión durante el embarazo? ¿Qué se debe hacer o cómo lo podemos detectar? Ok, aquí sí quiero hacer diferencia en algunos términos. Por ejemplo, puedo tener una mujer que ya sea hipertensa previamente y no lo sepa, y que en la semana 2, 3, 4 ya esté con la presión elevada.
O puedo tener una mujer que hasta la semana 20, ahora sí vamos a referencia del libro, después de la semana 20 ya se considera preeclampsia si sube la presión más allá de 140/90, Okay. tomada en condiciones óptimas. O puedo tener ya una hipertensa crónica. Son términos diferentes, nada más aquí tomamos en cuenta la etapa de presentación. Pero ¿cuál es la más riesgosa? Pues aquella que empieza desde que se está embarazada, por lo general a las 8 semanas, la mayoría de mujeres se da cuenta o acude a una revisión porque ya siente algún síntoma, las náuseas, vómito. Si ya encuentro alterada la presión en estas etapas, la mujer está en mucho riesgo de presentar un aborto espontáneo, que es la principal complicación. Y aquí en la consulta, muchas de ellas me han dicho, bueno, es que ya llevo 2 abortos. Y reviso presión arterial y traen alteradas ya las cifras. Pues bueno, ojo, ahí pudo haber estado la causa, quizás ya sea una paciente hipertensa crónica y no lo sabía. Entonces es muy importante el hacer, siempre hago énfasis, escuchen su cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Te sientes mal? Acude a una revisión, no esperen a que tengan dolores de cabeza fuertes realmente. Se puede manejar muy bien la presión arterial alta en una mujer embarazada. Elegimos medicamentos para que sean compatibles con el embarazo, obviamente, y con la lactancia ya después, ya resuelto el embarazo. Avanzadas. Claro. Ok, entonces, desde muy temprano podemos detectar esto. Y lo que nos dices es riesgoso si es detectable desde un principio, porque ya hay algunas condiciones clínicas, digamos, determinantes que nos puede llevar a... Si se detecta en ese momento, ¿qué se debe de hacer? O sea, ¿qué acciones debemos tomar? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Bueno, las recomendaciones generales son desde evitar el consumo de sal en exceso, si fumaba, pues abandonar el tabaquismo, el caminar, pero ojo, siempre y cuando las cifras de presión arterial no estén más allá de 140/90, sí puedo mandar a hacer ejercicio a mi paciente, si no, reposo. Pero aquí, en este caso, que aplico la ICG, es un estudio muy predictivo porque comentábamos fuera del podcast que es un estudio no doloroso, lo realizamos aquí en el consultorio, la paciente está en reposo y con ese precisamente conozco la causa por la cual está siendo hipertensa la paciente durante el embarazo, veo qué parámetro está afectado y lo corregimos por lo general con medicamentos desde un inicio. Una vez resuelto el embarazo, se le da un seguimiento por lo menos de 12 semanas resuelto ya. ¿Por qué? Porque hay un cuadro que se llama preeclampsia postparto. Es decir, una paciente que estuvo bien, entre comillas, controlada, pero típica, que al final del embarazo me dicen, es normal, me hinchaba. No es normal que te hinches. Y no se le da la importancia, se va a su casa con su bebé y empieza con hipertensión arterial pasadas 12 semanas. Entonces el riesgo es que esta paciente quede hipertensa. Ya, ok. Digo, hay como ciertos indicadores en el cuerpo, y bien decía hace rato, hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Tal vez nunca voy a pasar por esa situación de decir que todos estos cambios que sufre la mujer durante el embarazo, ¿no? Es difícil distinguir la línea entre lo que es los cambios normales y los cambios preocupantes o estos indicadores que ya son de cuidado o sí son muy obvios para la mujer o deberían de ser obvios. No son obvios y es ahí donde está el problema. No hay la línea divisoria es muy, muy delgada. Entonces, como hablábamos al inicio, el simple cansancio, el estar muy agotada, la mayor parte de colegas llega a decir, es normal, es el embarazo, estate quieta, siéntate, recuéstate, hidrátate y ya. Y es difícil diferenciar que se deba realmente a hipertensión arterial o a alteraciones leves de presión arterial. Entonces, mi recomendación es mejor hacemos un monitoreo de presión arterial adecuado en condiciones óptimas y vemos si es la causa. Bueno, y otros laboratorios, estudios de rutina que se hacen. Hay una cosa muy visceral que luego pasa en este tipo de cosas y yo creo que más cuando eres primerizo, el tema económico.
a veces no queremos ir al médico ante ciertos síntomas que creemos pasajeros por no ser un gasto de consulta y que me va a pedir un estudio, y qué tal si nomás era un mareo ordinario, o qué tal si nomás estoy cansada porque no paré en mi actividad y estoy embarazada. De repente hay que apechugar en algunas cuestiones y decir, pues bueno, más vale prevenir a complicarte un poquito en este tema, ¿no? Exacto. Entonces, bien dice, si escuchas o sientes algo en tu cuerpo que lo sientes como extraordinario y tú estás metida en el tema de tu embarazo, la recomendación principal es ve con alguien que sepa, ¿no? Que esté especializado en estos temas, y no te dejes llevar tampoco por la recomendación de la mamá, de la amiga, a veces la flojera del esposo que no te quiere llevar a consulta porque pasa, dice, pues acuéstate un rato, hombre, no pasa nada. Si no se te pasa el rato, vamos con el médico, ¿no? Es como una frase típica. Me voy a regresar un poquito hasta el principio, antes de embarazarte y ya estar pensando en eso. ¿Qué se puede hacer? Digamos, seguramente hay mujeres que ya se saben hipertensas, porque también es parte de un mal contemporáneo que cada vez estamos más enfermos por nuestros malos hábitos, y la gente pues se va enterando a la mala de todos sus padecimientos, y me ha tocado escuchar a muchos pacientes que ya se saben hipertensos o hipertensas. ¿Qué se puede hacer previo para llegar, digamos, controlado a un embarazo saludable? Sí, muchas sí se saben hipertensas, como bien mencionas. En este caso, lo recomendable es, bueno, acudir a la revisión médica, en este caso que tenemos acceso a la ICG, a este estudio, pues llevar un control por lo menos de un año. Es lo que ha sido mi experiencia saludable para poder controlar totalmente el estado hemodinámico de la paciente y que se pueda embarazar, porque muchas veces les dicen, no, ya no te debes embarazar. Pues sí puede, que deba, bueno, ya evaluamos cada caso, pero la maternidad es algo que pues necesitas experimentar para vivir todos los cambios. Entonces, si es el caso, llevar todo el monitoreo durante un año previo, tomar la medicación correspondiente. En este caso, siempre elijo medicamentos compatibles con el embarazo, que no puedan causar alteraciones a bebé en un futuro. Y ahora sí, estás al 100%, adelante, se pueden embarazar. Y durante todo el embarazo, llevar un control. Que de alguna manera se da un seguimiento ya más puntual acerca de lo que necesita la mujer ya embarazada, ¿no? Sí, me gustaría puntualizar un poco el tema que nos saltamos, la fibra económica, una fibra muy sensible que es el tema económico. Ajá. Pero tengo en la mente un caso muy en particular que nunca hizo caso a ese cansancio. En el embarazo estoy convencida que se nos desarrolla otro octavo sentido, ya no 7, 5, no, sí, de por octavo. Sí. Ajá, Y mamá sabe cuando algo no está bien, uno percibe cuando es que algo no está bien. Y este caso en particular iba a sus revisiones con su médico puntualmente, y ella insistía con mucho cansancio. Todos los estudios salían normales dentro de lo que dice el libro. Sin embargo, ella insistía, algo no está bien. Ella acudía, pero no fue escuchada adecuadamente. Y lamentablemente su embarazo se tuvo que adelantar una cesárea de urgencia porque el bebé estaba sufriendo a la semana 32, siendo que un embarazo a término debe ser en la 38. Y esta paciente era hipertensa. Yeah. Manejaba cifras 130-80. Ok, yeah. La limitante económica sí era importante, pero creo que pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque requirió un mes de terapia intensiva. ¿Cuánto cuesta, si ponemos en una balanza, una consulta especializada y cuánto cuesta un mes de terapia intensiva? Creo que no hay comparación. Sí, no tiene nada que ver. De repente también en ese tema, digo, ya que regresamos al punto, creemos que invertir en la prevención va a ser como un mal gasto.
Y la verdad es que hasta que no pasan pequeñas cosas donde se requiere una atención, nos damos cuenta de la magnitud del gasto que puede implicar, ¿no? Claro. Voy a poner un ejemplo, nada que ver con lo que estamos hablando, perdón, pero hace poco un pariente se rompió un dedo, el dedo chiquito del pie, y es un hecho tan sencillo que ha implicado tanto gasto, tanto cambio en la vida durante de estas semanas, que no me quiero imaginar lo que implica entrar a un tratamiento de urgencia donde tú estás embarazada, tal vez tu vida puede estar, no sé si en riesgo, podemos llegar a esos niveles, Claro. el riesgo que implica para el bebé. Todo eso, digo, a nivel humano es terrible, y súmale lo económico, que te puede implicar una presión enorme, ¿no? O sea, todos los gastos que puede llegar a generar a una familia una situación de crisis de ese tamaño puede ser también pues desgastante para todos los que están alrededor y para la persona que está sufriendo el caso, ¿no? Claro, también me han tocado casos en los cuales ya han tenido 3 embarazos y los hemos llevado con hipertensión, y mi recomendación ha sido ya no más bebés. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de mamá. Y aquí no solo se va a quedar papá viudo, sino va a dejar a 3 niños sin mamá. Entonces, ver esa repercusión tan importante, aquí estamos hablando de una complicación seria, que es la muerte. En este caso, si muere mamá, pero también puede morir el bebé. Entonces, son cuadros sumamente tristes y catastróficos. Vamos tocando este tema que a veces le damos la vuelta porque es crudo y muchas veces no lo queremos tocar, ¿no? Pero también hay una parte mala y crítica en estas cuestiones. Cierto es que casi siempre buscamos hablar de cuestiones preventivas, de cuídate, hazlo antes, acude a los especialistas, pero cuando estás ahí ya metido en este tema, ¿qué expectativas hay de llevar un embarazo saludable para una mujer que es hipertensa y no se ha detectado a tiempo? Pues si no lleva tratamiento, el panorama no es muy favorable, ya que puede presentar una restricción en el crecimiento de este bebé. En el mejor de los casos va a nacer, pero no va a nacer de término y va a nacer un bebé muy pequeñito. Estoy hablando en un caso, pues, que tuvo la suerte, pero en el peor de los casos, y no lleva tratamiento, esta mujer va a llegar a ciertas semanas, va a llegar toda hinchada, con la presión súper alta, va a empezar con una complicación más, que es la eclampsia, que es algo más grave, en el cual a todo lo que ya mencionamos se agregan convulsiones. Y lo más grave es que desarrolla otra complicación que se llama síndrome de HELP. Y esto lo vemos como muy lejano, ¿no? Bueno, cuando yo estuve embarazada yo decía, ay, ¿yo cuándo voy a vivir eso? Nunca. Uh-huh. Pero bueno, yo me hice mi ICG previa porque toda mi familia es hipertensa. Entonces dije, no, mejor vamos a revisarnos. Hay una señal, vamos a revisarnos. Pero el pronóstico no es nada favorable si no llevan tratamiento. Si llevan tratamiento, si es detectada, se puede vivir un embarazo bien, a gusto, saludable, en lo que cabe. Okay. ¿Qué dice la estadística al respecto actualmente? ¿Va en ascenso, va en descenso, ya está más controlado? ¿Qué está pasando? Va en ascenso, lamentablemente es una de las primeras causas de muerte materna y fetal, y va en aumento en toda Latinoamérica. No quiero hablar cifras, pero son terriblemente altas estas cifras. Sí espantan, pero no nos quedemos en el susto, en el espanto, sino tomemos acciones. Ok, bueno, para cerrar un poquito el tema, ¿dónde nos podemos informar? ¿Qué links, qué libros, qué información podemos adquirir que sea confiable y que sea una fuente de información que sí nos dé algo de certeza? Bueno, siempre yo sugiero a las embarazadas que se acerquen a los grupos de embarazo. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes hay varios que trabajan el embarazo o parto humanizado, que se le llama, y se hace tribu, por así decirlo, se hace una comuna. Una comuna, sí, porque compartes el embarazo con otras mujeres, eso es muy saludable.
Y les recomiendo acercarse a este tipo de grupos antes de ir a Doctor Google o a las redes sociales, porque se puede manejar información muy, muy ambigua y caer en paranoia, literalmente, y angustia. O acercarse a su médico de confianza y analicen sus factores de riesgo sobre todo y sus posibles complicaciones antes de... Pero bueno, existen normas oficiales, pero si no eres personal de salud resulta un poco engorroso, más ¿no? confuso. Sí, más confuso leerte una norma oficial. Pero sí, aquí en Aguascalientes hay varios grupos de apoyo para el embarazo y las embarazadas, pues. A nivel general, ¿qué tipo de especialista debemos de buscar para detectar este tipo de cuestiones? ¿Detectar o tratar? El primero es el ginecólogo. El detectar. Sí, aquí es un trabajo multidisciplinario, siempre les digo, un solo miembro del equipo resulta muy difícil manejarlo solo. El ginecólogo es pues el primer contacto, quien revisa a la mujer, o el médico de familia, que es el que le manda la prueba de embarazo, o el médico general. Pero también ya en caso de hipertensos, pues está el médico cardiólogo, está el especialista en medicina integrada, que no manejamos el embarazo, no damos el seguimiento, pero sí a la hipertensión arterial. Entonces, nutriólogo también es otro participante muy importante en este manejo, porque se le da una alimentación especial a la mujer embarazada, y más si es hipertensa. Activador físico, me encanta el trabajo en equipo porque le ponemos la actividad que requiera nuestra paciente, y, ¿por qué no?, un psicólogo, una psicóloga que dé el acompañamiento, es parte fundamental, y más cuando se es primerizo, ¿no? Que sí, uno no sabe absolutamente nada. Te llega información por todos lados y es el común que hemos estado hablando últimamente. Tanta información y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo decidir a partir de eso, ¿no? En vez de ayudar, parece que a veces nos aturde. Así es. Pues doctor, le agradezco muchísimo el tiempo, la participación. ¿Dónde la podemos encontrar? Redes sociales, teléfonos, citas. Sí, claro. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Clínica de Hipertensión Arterial. Ahí podemos agendar sus citas también. Y estamos en Ecuador 611 en planta baja. Se pueden comunicar al 449-264-3879. Ok, pues doctora, muchísimas gracias. Esto fue Enlace Médico. Nos estamos viendo.